arriba se ve muy lindo todo. Se ve muy lindo cuando podemos estar en familia, cuando podemos estar sentados en la mesa. Arrancamos cantando con los niños y decíamos que hay libertad en la casa de Dios. Y cuando uno está en su casa y está sentado en la mesa, está por almorzar o está por cenar, uno se siente libre, ¿no? Se siente cómodo, se siente en su espacio, más si te cocinaron las milanesas esas que te gustan. ¿A cuánto les gustan las milanesas? ¿Puedes levantar la mano? Ah, mirá. Y esta es una bien argentina. ¿A cuánto les gusta el asado? Ah, a todos nos gusta el asado, claro. Un asado bien hecho, un asado que, bueno, a algunas de las chicas les gusta bien sequito, a otros nos gusta bien jugoso, que chorree la sangre, ¿no? Ah, no, bueno, algunos dicen que no. Miren, hoy la realidad es que tenemos un tiempo muy lindo, muy especial, más allá de que algo que nos convoca del todos a la mesa, que es recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. También tenemos un tiempo especial porque hoy los hermanos de Acción Social están cumpliendo 20 años de servicio en nuestra ciudad. Claro que sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Son 20 años sirviendo, dando, acompañando, abriendo puertas. El otro día estaba ahí chusmeando un poquito algunas de las cosas que han preparado y les preguntaba a las chicas, ¿cómo vamos a hacer para resumir 20 años de servicio? Y es tremendo eso, las cosas, uno se va viendo en las fotos y se va viendo, sí, qué jóvenes, ay, mirá cómo éramos, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Que ves fotos de 20 años atrás, algunos tenían pelos. Uy, dijeron, ese para vos, dijeron. Por ahí. Se escuchó clarito desde acá. Te lo dijeron. Pero la realidad es que es una bendición poder compartir este tiempo y compartirlo en familia. 20 años de servicio, 20 años dando lo mejor, con sus altibajos, con todos sus errores, con un montón de cosas, con equivocaciones, que a veces se dio de más, a veces se dio de menos. ¿Cuántas cosas, Lili, o no? Un montón de cosas. 20 años aprendiendo, 20 años siendo también procesados por el Señor. Y la verdad que eso quiero compartirte en esta noche que siempre hemos titulado Todos a la Mesa. ¿Hay alguien que nos esté visitando? Yo he visto caritas nuevas. ¿Puede levantar la mano allá arriba? Bueno, bienvenido. Le damos un fuerte aplauso acá también. ¿De Venezuela o no? Ah. Tenemos gente de Venezuela, de Buenos Aires, ¿puede ser? ¿Alguien más que nos esté visitando por allá? ¿De dónde? De Junín. Ah, se sigue sumando gente de Junín, muy bien. Vamos todavía. Hoy anduve por Junín, estaba hermoso Junín hoy. Así que un sol espectacular. Fui a ver a mi hijo jugar a la pelota, me dedicó un gol. Me llegó al corazón. ¿Sí? Bueno, me gustaría que podamos, a ver si tienen ahí la plaquita, la primer plaquita. Quiero hablarte de una mesa, porque veníamos hablando de varias mesas, ¿no? Estuvimos hablando de una mesa muy especial que tenía 4 patas, que tenían 4 nombres muy especiales. Bueno, estuvimos viendo la mesa, la vez pasada estuvimos hablando de la mesa incómoda, esa mesa en la cual vos te sentás y te sentís incómodo por el momento, las situaciones que muchas veces pasan. Pero en esta noche quiero hablarte de una mesa que es una mesa restaurada. A mí me gusta mucho ver aquellos programas o aquellas cosas donde restauran cosas, ¿no? Restauran las casas, ¿no? De esos mellizos, ¿cómo se llaman los hermanos no sé cuántos? ¿No? Bien, ¿ven ese programa? Vale. Y vemos también, me gusta ver aquellos que agarran algo que por ahí está roto o hay cosas o instrumentos que están rotos y los restauran y los dejan como nuevos y ponen, y a mí la última parte, y a veces cuando está muy largo el video, corro todo para ver lo último, a ver cómo quedó. Ahí hacen la comparación entre el antes
y el después. Y vos decís, mirá vos, de algo que parecía inservible, de algo que parecía que no tenía solución, de algo que no tenía quizás esperanza de que sirva para algo, esa gente hace, mirá, ahí tenés un ejemplo de una mesa. Esa es la mesa que más acertada encontré, que se podía ver, ¿no? Y te muestran ahí cómo la hicieron y el proceso y cómo la fueron terminando. Y en esta noche quiero hablarte acerca de eso. Y te voy a invitar a que, si tenés ahí tu Biblia, la siguiente plaquita va a salir el versículo. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 21, a partir del versículo número 1. Eso creo que está en la plaquita. No sé si se va a alcanzar a ver porque es mucho y por ahí se va a ver chiquitito, pero si vos tenés tu Biblia ahí, acompáñame en la lectura. Juan, el capítulo 21, el versículo 1 y 2. Encontré una mesa en este lugar, en estos versículos, que me parecen muy interesantes poderlo compartir en esta noche. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿O está ahí arriba? ¿Lo alcanza a ver? Aquellos que tienen ojo de halcón, si lo alcanzan a ver, vamos. Me siguen en la lectura. Dice el versículo 1. Después de esto dice que cuando Jesús resucita, se les aparece a varios discípulos y después va y se encuentra con estos discípulos que están acá. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Qué dijo Simón Pedro? Me voy a pescar. ¿Qué era Pedro? Pescador. ¿Y qué era lo que Jesús le había dicho que él iba a ser? Pescador de hombre. ¿Y qué dice entonces? Me voy a pescar. Es como que vuelve de vuelta como para atrás. Hace como un retroceso ahí Pedro. Dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nosotros vamos contigo, le contestaron ellos, los demás que estaban ahí. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Una situación casi parecida, versículos anteriores. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Y en el versículo número 5 dice, muchachos, y de ahí se inspiró el que dijo muchachos, la canción. Nada, si era para ver si me están siguiendo en la lectura. Bien. Versículo 5 le dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer?, le preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Esto, hágase una idea de que ellos están a una distancia, que después lo dice, que están como a 100 metros. Y esas palabras que es como que se lo están gritando. Dice, no, respondieron ellos. El versículo 6 le dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescado que ya no podían sacar la red. El versículo 7, ahí empieza algo muy interesante. Dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron, fíjese lo que dice ahí, dice, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. ¿Qué había ahí en términos argentinos? Un asado. Jesús era argentino. Así asado. Me encanta esta. Lo descubrí. Dice, al desembarcar vieron unas brasas a la orilla de ahí del mar con un pescado encima y un pan. Tremendo. Dice, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescado de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y el versículo 12 dice, vengan a desayunar, les dijo Jesús.
ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eras tú, quién era él, porque sabían que era el Señor, pero no se animaban. Vamos a quedar hasta ahí. Ahora, fíjese la historia. Dice que Jesús, en la última mesa que compartimos, que era la mesa incómoda, dice que se lo llevaron porque lo iban a crucificar. Dice que Jesús muere en la cruz, que es lo que nosotros recordamos en esta noche. Y dice que al tercer día, ¿qué pasa? Florencia lo decía, Él resucita. Ahora yo me quiero quedar con esta imagen en la cual Jesús, habiendo resucitado, tremenda ocasión, tremenda situación que se estaba dando en ese momento, yo me quiero quedar con ese Jesús preparándole el desayuno, preparándole la mesa a sus discípulos. Ahora mi pregunta es, ¿acaso Jesús no podría haber ido, al templo a presentarse a todas las autoridades y decir, miren, yo he resucitado? ¿Lo podía hacer o no? ¿Acaso Jesús no podía ir inclusive al lugar donde había sido crucificado y pararse ahí debajo de la cruz y decir, hace 3 días estaba colgado ahí y hoy estoy vivo? ¿Lo podría haber hecho? Claro que sí. Mucha gente hubiese creído en Él. Mucha gente se hubiese asombrado de Él. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Y me quiero quedar con este Jesús que, teniendo la oportunidad de hacer semejante cosa, se va a prepararles un desayuno a sus discípulos. Tremendo es esto. Brindándoles una fuerte experiencia de cercanía, como compartíamos el sábado pasado, tan cercano. Y he aquí cuando pensaba en esto, se me vino la primer pregunta, y es algo que te quiero compartir para que nos preguntemos juntos. ¿Doy suficiente tiempo? Yo, personalmente, viendo el ejemplo de Jesús, que podría haber hecho algo tremendo, dice que Él va y le prepara el desayuno a sus discípulos. Quería estar con sus amigos. Mi pregunta es, ¿doy suficiente tiempo para desarrollar mi relación con Jesús? ¡Wow! Así arranqué esta palabra. ¿Doy demasiado tiempo o invierto suficiente tiempo para desarrollar mi relación con Jesús o estoy demasiado ocupado? Porque Jesús podría haber hecho algo tremendo. Sin embargo, Él se va para intimar con sus discípulos, con sus amigos. Ahora, si nosotros hacemos un retroceso en el tiempo, en la noche que Jesús fue arrestado y lo van a llevar a la casa del fariseo, del sumo sacerdote, si hacemos un retroceso, dice que Pedro seguía a Jesús desde lejos. Se lo llevan a Jesús y Pedro va caminando detrás de él. Si hacemos ese retroceso un poquitito en la historia, vemos que en esa situación Pedro niega a Jesús 3 veces durante la noche antes de la muerte del Señor. La relación entre Pedro y Jesús en ese momento, cuando él lo niega, esa relación se rompe. La relación que tenía cercana con su Salvador, con su Señor, Pedro la rompe. Pero el amor de Jesús que tenía por Pedro no cambió. Y eso es maravilloso saberlo. Su amor permanecía. Jesús no estaba listo para dejarlo ir. Y la buena noticia es que Jesús tampoco está listo para dejarte ir a vos y a mí. Amén. Siempre va a hacer todo lo posible para salir a tu encuentro. Ahora, la vuelta de Pedro no requirió mucho tiempo. Entre el momento de esa negación y la restauración, que es los versículos que después vamos a leer de lo que hemos compartido, pasaron algunos días nada más. Si hacemos la cuenta, son más o menos unos 3-4 días de ese suceso. Ahora la pregunta es,
¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos que muchas veces caen o niegan al Señor, tardan muchas veces meses, inclusive años, volver a encontrarse con Cristo? ¿Por qué a nosotros muchas veces cuando nos equivocamos nos cuesta volver al Señor? A Pedro solamente le llevó un par de días. Ahora fíjate por qué, te voy a invitar que puedas cambiar la plaquita. Ahí. Ahora fíjate el suceso que le está pasando a Pedro. Pedro necesitaba ser restaurado por el Señor. Y lo vemos que niega a Jesús en ese momento. Pedro había proclamado, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿O no dice eso, Pedro? Y Jesús, ¿qué le dice? Sobre esa afirmación, edificaré mi iglesia. O sea, vos decís, tremendo lo de Pedro. Y después le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso lo vas a encontrar en Mateo 16, Juan 6. Semejantes afirmaciones de este hombre que tenía un amor celoso por el Señor. Era apasionado. Pero luego vemos que en el patio del sumo sacerdote, él mismo dijo del Señor, no conozco a este hombre. La pregunta es, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a este hombre? Que haber dicho semejantes afirmaciones, luego cuando la presión viene sobre su vida, porque lo empiezan a interrogar y le empiezan a decir, ¿vos no estabas con él? Si él decía que sí, seguramente lo iban a matar también. Le iba a costar la vida. Ahora, frente a esa presión que muchas veces nosotros como hijos de Dios también tenemos, porque vivimos en una sociedad donde presionan para ver el grado de fe que vos tenés. Él dice, no conozco al hombre. Y reforzó su afirmación poniéndose a maldecir y a jurar. Eso lo vas a encontrar en Mateo el capítulo 26, el versículo 74. Una pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo es posible que un creyente ardiente y celoso como Pedro pueda hacer semejante cosa? La pregunta es, ¿qué hago yo frente a esto? Frente a las presiones de la vida. Desgraciadamente lo que le ocurrió a Pedro muchas veces nos pasa a nosotros. No obstante, al igual que Pedro, un verdadero arrepentimiento de la confianza de uno mismo y de la voluntad propia no necesita esperar mucho tiempo. No tenés que demorar. Si has caído, si te has equivocado, no tenés que dejar pasar mucho tiempo para volver a los pies de Cristo. Pedro amaba a su Salvador con un amor ardiente, pero pensaba que ese amor que él sentía por su Salvador, él lo hacía capaz para todo. Por eso es que le dice, Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, macho pecho peludo, no te voy a dejar. Bueno, no, eso no lo dice la Biblia. Pensaba que ese amor que él tenía lo hacía capaz de todo. Hasta se imaginaba que su amor por Jesús era más grande que el de los otros discípulos, porque dice, aunque todos te dejen, inclusive los discípulos que estaban ahí, yo no te voy a dejar. Aunque todos te abandonen, él nunca dijo lo haría. Y en esa confianza propia que tenía lo llevó al lugar donde el Señor fue interrogado. Aunque lo siguió de lejos, él dijo, amo tanto al Señor y tengo tanta confianza en ese amor y una confianza en sí mismo que voy a poder ir y hacer frente a esa situación. Y es aquí donde empieza el proceso de restauración de esa mesa. Te voy a invitar a que puedas, ahí está. Ahí empieza el proceso de su restauración y es el proceso donde nosotros empezamos. Pedro había negado 3 veces públicamente al Señor, luego por la gracia de Dios es restaurado.
Eso no tuvo lugar de una sola vez, porque a veces pensamos que las cosas son así de fáciles, sino que fue de una forma progresiva, fue en un proceso. Podemos al menos distinguir 3 etapas. La primera en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde Jesús estaba siendo interrogado, donde él también lo niega. La segunda, el día de la resurrección del Señor. Y la tercera, luego de unos días después, junto al mar de Tiberias, que son los versículos que leíamos. Ahora, fíjate cómo empieza este proceso de restauración. Cuando uno quiere restaurar algo, ¿qué es lo primero que hace? Examina la pieza. Empieza a mirar lo que tiene que arreglar, lo que tiene que acomodar. Tiene que mirar, porque si vos no mirás, no sabés qué es lo que tenés que arreglar. Y ahí podemos entrar en esa mirada del Señor. Jesús empieza a examinar el corazón de Pedro con una sola mirada. En el patio del sumo sacerdote se da este proceso, este primer paso de examinación. Pedro afirmó con juramento que no conocía a Jesús. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Entonces, vuelto el Señor, imagínate esa situación. Pedro está ahí, lo están presionando, aquel que decía que amaba al Señor, que no lo iba a dejar. Está sentado ahí siendo presionado y a la tercera vez que él lo niega, dice que vuelto el Señor, o sea, se da vuelta el Señor y ¿qué es lo que hace? Lo mira. ¿Vos te podés imaginar esa mirada? ¿Te podés imaginar esa mirada? Después de haber hecho semejante cosa este Pedro. Esa mirada de Jesús sobre la vida de su discípulo. Es la misma mirada que el Señor hace sobre nosotros cuando fallamos, ¿sabías? Vuelto el Señor, miró a Pedro. Ninguna mirada humana puede causar semejante impresión. El Señor miró a Pedro hasta penetrar y transformar el alma de Pedro. ¿Cómo habrá sido esa mirada, no? El Hijo de Dios y Pedro se encuentran frente a frente, aunque estaban en una distancia del uno del otro. El Señor estaba ahí atado y abandonado por todos, lo habían golpeado. Conduce a Pedro al arrepentimiento por una mirada. No hubo ni una palabra de exhortación ni de amonestación. No es que Jesús se da vuelta y le dice, Pedro, viste, te dije lo que ibas a hacer. No hubo reproche, solamente una mirada. Le fue necesario para su restablecimiento una sola mirada, nada más. Luego, lleno de confusión, Pedro, al recibir esa mirada, esa examinación del Señor tan profunda en el ser de este hombre, dice que salió de ese lugar y lloró amargamente. Se dio cuenta de que él había puesto su confianza en ese amor que tenía en el Señor, en sus propias fuerzas, en su propia capacidad. Por eso era necesario que Pedro pasara por ese proceso. ¿Me va siguiendo? Ahora, la segunda parte que sigue en este proceso de restauración, ahí es donde la cosa duele. Martillando y puliendo la mesa. Una vez que vos la examinás, sabés lo que tenés que hacer. Tenés que clavarle una pata, un tornillo, algo para asegurarlo, para darle firmeza. Y luego la empezás a pulir, ¿o no? Y ahí empiezan a salir las cosas que no sirven. O vos se las dejás cuando querés restaurar algo. Algo que está roto. ¿Se la dejás? No. Lo sacás, lo empezás a pulir. Y es ahí donde tiene lugar en la crucifixión del Señor. Ahora consideremos lo que esto debió representar para Pedro.
Imagínate que estás al lado de un moribundo y la última palabra que te dice es una palabra de reproche. Sería terrible. Yo no sé si te habrá pasado. Yo pensaba en el momento cuando estuve con mi papá, la última noche que lo tenía ahí de la mano. Fue la última noche que pasé con él, porque al otro día se murió. Y yo me ponía a pensar, imagínate si mi papá, teniéndome de la mano, las últimas palabras que me hubiese dicho, qué mal hijo fuiste. O sea, son palabras que no te las saca nadie. Uno dice, che, qué trágico que sos. Pero imagínate si estás en esa situación y te dicen un reproche. Te quedás con eso toda la vida. No van a haber palabras humanas que puedan consolar tu corazón. Te va a dar vuelta esa palabra una y otra vez. Es más, conozco personas que les ha pasado esto y han pasado años y siguen atormentados por esas palabras. Después de su muerte, jamás lo podría olvidar y pensaría en ella durante toda su vida, que había negado a Jesús. La mirada penetrante del Señor que traspasó el alma de Pedro fue el último contacto que él tuvo con el Señor. Fue lo último que vio del Señor. Y hasta ahí nomás, después lo llevaron, lo crucificaron y Jesús muere. Imagínate esos días para Pedro. Imagínate el proceso interno que este hombre le estaba pasando. Él había dicho un montón de cosas y en el mejor momento donde tenía que demostrar realmente que amaba al Señor, lo niega. Y el último contacto que tiene con Él es una mirada. Esto tiene que haber sido terrible para ese hombre. Qué difíciles momentos debió haber pasado durante esos 3 días que le siguieron. Yo no sé qué pensás vos, pero si yo hubiese estado en el lugar de Pedro, no sé qué me hubiese pasado. No hubo palabra humana que lo consolara ni le diera la paz del corazón. El Señor estaba martillando y sacando lo que no le servía de Pedro. Ahora vamos al otro proceso, a la otra parte. ¿Lo tenés ahí? ¿Cambió o no? Ahí está. Una vez que vos lo puliste, lo afirmaste, lo martillaste, le sacaste todas las cosas, empezás a pintar la mesa. Y ahí es donde se da en la visita del Señor, porque dice que cuando Él resucita el tercer día, se les aparece a varios discípulos. Eso es lo que cuenta la palabra. Se les aparece a las mujeres que van al sepulcro y después cuando ellas encuentran que el sepulcro está vacío, salen corriendo a decirle, ¡has resucitado! Y la palabra dice que cuando Pedro escucha esta noticia, ¿qué es lo que hace? Imagínate todo lo que tiene que haber pasado por la cabeza a Pedro. Salió, dice, corriendo para ver si era cierto. A ver si tenía una oportunidad para ver al Señor. No se quería quedar con lo último que le había pasado. Dice que él salió corriendo a ver y dice que llegó al sepulcro, miró y no encontró absolutamente, no lo encontró al Señor. Ahora, me tomé el trabajo de leer este suceso en todas las versiones y en todas las versiones dice que hubo un momento en que Jesús se encuentra con Pedro. Eso lo vas a encontrar en Lucas el capítulo 24, el versículo 34, porque dice lo siguiente, las personas le dijeron, se ha resucitado el Señor, estaban con esa novedad, con esa noticia, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón, que es Pedro. Ahora me tomé el trabajo de buscar en todas las concordancias y ninguna de las concordancias dice qué habló el Señor en ese momento con Pedro. No dice absolutamente nada. Me cansé de buscar a ver si decía algo la palabra de ese encuentro. Y dice que solamente se le apareció a Pedro.
No se sabe lo que se dijo en esa conversación. Tal cosa no se dio a conocer. Ahora la pregunta es, ¿por qué? No se dio a conocer porque era un secreto entre el Señor y Pedro. Decime si eso no es intimidad. Que ni siquiera la palabra dice que se habló en ese momento. Podemos suponer, podemos imaginar lo que el Señor habló con Pedro en ese momento. ¿Qué le habrá dicho? No lo sé, pero le dio la oportunidad de ser restaurado, de decir las cosas que tenía en su corazón. Que Jesús le dijera a Pedro también lo que él creía. Decime si eso no es intimidad. Decime si eso no es algo tan íntimo con el Señor. Y la mejor noticia que te tengo es que el Señor hace lo mismo con nosotros. Hace exactamente lo mismo con nosotros, donde nadie más lo sabe. Solamente vos y el Señor. Donde no hay registro de lo que el Señor trata con tu vida. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas negado al Señor, hayas pecado, te hayas mandado cualquier cosa. Ese es el momento que el Señor aprovecha para tratar íntimamente con vos. Si se lo permitimos. Amén. El Señor Jesús visitó a Pedro de una manera muy especial, muy personal. El hecho de haberlo mirado no era suficiente, era necesario que Él salga a su encuentro, asegurándole su perdón, mostrándole su gracia, su amor, su misericordia. Yo puedo imaginar esa charla. De otro modo, Pedro hubiera pasado el resto de su vida en esa inquietud en el corazón. Es una maravillosa gracia que sobrepasa por encima de nosotros. Es un trato especial que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. El Señor no obra de manera diferente para con nosotros. Primero te mira, te examina tu corazón. Y cuando reconocemos nuestro pecado, porque siempre decimos que en este momento, cuando celebramos la cena del Señor, es un buen momento para ponerse a cuentas con el Señor, ¿o no decimos eso? Es cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos de todo corazón, Él viene a nosotros y restablece la comunión con Él. ¿Cuánto lo creen? Desgraciadamente ocurre a veces en personas, y esto a veces demora semanas, y a veces demora meses, inclusive hasta años, hasta que dejemos de justificarnos. El único que te justifica es el Señor. Amén. Yo no sé cómo está tu vida hoy, no sé si hace días, 3 días, una semana, un año, no sé cómo estás con el Señor. Pero Él ha salido a tu encuentro y si estás sentado en este lugar es porque Él ha inquietado tu corazón para estar en esta noche aquí. Solo de esta manera, uno que se arrepintió con sinceridad y de sus faltas y se humilló realmente ante Dios, puede volver a ser feliz. ¿Por qué? Porque está con aquel que lo da todo. Eso no significa que se olvida de todo lo ocurrido. Pedro nunca olvidó lo que había pasado. Dios tampoco, Jesús tampoco. Lo que olvida es el castigo y el juicio por esas faltas. Y vamos al último proceso. Ultimando detalles. El laqueado. No sé si lo escribí bien. ¿Está bien? Cuando vos querés laquear un mueble, está bien, ¿no? Yo me mandé a hablar de carpintería, no tengo ni idea. Está bien hablado entonces, laqueado, cuando le pones el brillo a la mesa, ya la pintaste, la lijaste, estamos bien, ¿no? Sí. La dejaste impecable y le pones el lácara, y que brille, que diga, wow, ¿cómo quedó esta mesa? Y eso sucede junto al mar, ahí cuando Él les está preparando
esa mesa. Para Pedro volvió a hacer todo como antes y quizás mejor aún. Había aprendido mucho, había perdido la confianza en sí mismo. Ahora yo te voy a poner ahí un versículo, ponelo por favor, que está en Juan a partir del versículo 15 en adelante. Están todos sentados ahí, llegamos a la parte donde ellos se bajan, Jesús le está preparando ahí la mesa, el asadito, y dice que se sientan ahí a compartir con el maestro. Y está Juan y están todos los discípulos ahí. Y dice que ninguno se atrevía a preguntarle cosas al Señor porque sabía que era el Señor. Ahora, había algo más. Necesitaba darle ese brillo a esa mesa, a ese corazón. Y ahí donde la pregunta del Señor viene a Pedro. Parecía que hasta ahí venía todo bien. Parecía que ya había sido restaurado, ya se pintaba, o sea que la relación se había restablecido. Venía todo bien con el Señor, pero faltaba algo más. Y es ahí donde el Señor le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice el Señor, están sentados acá, Pedro ahí, y están todos los discípulos, y le dice: Pedro, ¿me amás más que estos? De estos que están acá sentados con vos, ¿realmente me amás más que estos? Era una pregunta que partía el corazón de Pedro, que lo trastornaba. Pedro había pensado, como te decía hace un ratito, que su amor por su maestro era mayor el que de los otros. Por eso Jesús le pregunta: Pedro, ¿realmente me amás más que estos? ¿Estás seguro que realmente vas a dar toda tu vida, aunque todos me dejaren? Les estaba dando la oportunidad de ser restituido delante de Él. Él pensó que era mayor que los otros y lo había negado. Pedro pensó que era mejor que los otros discípulos, miró a sus compañeros y decidió que él era más fiel y más fuerte en su fe. La única responsabilidad que tenía delante de Jesús era seguirlo de todo corazón, nada más. Por esta razón, esa pregunta era necesaria. Ahora, fíjate vos lo que le responde Pedro, y es una respuesta maravillosa, y es una respuesta que nosotros deberíamos decirle al Señor. Y Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Nota una diferencia ahí? Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dice que lo ama. No le dice que lo ama. Dice: tú sabes que te quiero. Ahora, ese tú sabes es muy importante. Ahora, nosotros todos los que estamos acá podríamos decir que amamos al Señor, ¿o no? Levante la mano aquellos que dicen: yo amo al Señor. Todos los que aman al Señor pueden decir eso a pesar de todo. A pesar de todo lo malo que me pasa, a pesar de todas mis debilidades, a pesar de todos mis errores, a pesar de todo, tú sabes. Tenemos esa capacidad para decirle al Señor: a pesar de mis debilidades y mis luchas, tú sabes. Y ahí las miradas se volvieron a encontrar nuevamente. Pero el Señor, no satisfecho con esto, le dice por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en esta ocasión no utiliza el más que otros, más que estos, perdón. Con esta pregunta la cuña penetró más profundamente en el corazón de Pedro. El Señor Jesús dudaría de su amor porque a él dijo: no lo conozco. ¿Realmente, Pedro, me amas para reconocerme en todo? Negar a una persona es lo contrario de amarla. ¿Sabías? Cuando vos negás con tus acciones al Señor, estás demostrando que no lo amás. Y Jesús le estaba dando una nueva oportunidad
de decir, realmente Pedro, ¿estás dispuesto a reconocerme en todas las cosas? Entonces respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le vuelve a decir, tú sabes que te amo. Y una mirada más profunda se dirigió al corazón de Pedro y por tercera vez le suena la pregunta, Simón, hijo de Jonás, y esta vez se utiliza, ¿me quieres? Ponen en comparación con las respuestas de Pedro, que había hablado de un amor mucho más pequeño o mucho menor del amor que Jesús le estaba manifestando. Pedro realmente, usando sus propias palabras, ¿me quieres? Y Pedro, todos conocemos la historia cómo termina, ¿o no? Dice que se pone triste, se entristece porque el Señor le había preguntado 3 veces. Y Pedro vuelve a decir algo que es muy importante. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te necesito, tú sabes que necesito de tu amor, tú sabes que necesito de tu misericordia, tú sabes que necesito de tu gracia, tú sabes que necesito de tu presencia, tú sabes que necesito todo de vos. Porque por mí no puedo. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, tú sabes todo? Amén. Es interesante notar que Pedro utiliza respuestas inferiores a las preguntas del Señor. Y después cuando termina ese proceso, termina esa mesa siendo restaurada, el Señor nuevamente le dice a Pedro, sígueme. Ahora, no apoyado en sus propias fuerzas, no apoyado en su propio amor, no apoyado en sus propias capacidades, sino apoyado en aquel que lo dio todo. Amén. Ahora, el último punto. Ahí está, gracias. Termina, está impecable la mesa. Le da un nuevo uso. Vos cuando restaurás algo, le das un nuevo uso. No lo seguís usando de la misma manera. No, si vos tenías una mesita ahí que la usabas para las macetas y la pusiste bonita, la vas a poner en un lugar donde realmente sea más vistosa, se va a ver, le das otro uso. Aquel que cayó y que había sido levantado podía entonces ser una bendición para otros. Desde el momento en que el Señor con sus preguntas hubo sondeado el corazón de Pedro en lo más profundo y fue restablecido en la comunión con Él, sino que también le da una nueva misión, porque en todas las preguntas Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, te amo. Que le dice, apacienta mis ovejas. Ya no le dice, vas a ser un pescador de hombres. No le dice, vas a seguir con la misma función. Ahora le dice, vas a pastorear a aquellos que vengan a mis pies. Amén. Ya no sos un pescador de hombres, ahora sos aquel que apacienta las ovejas y los corderos del Salvador. Muchas veces nosotros nos equivocamos mucho, pecamos, pensamos que Dios no puede perdonarnos ni usarnos en su servicio, pero Dios nos perdona si realmente hay un verdadero arrepentimiento de nuestras vidas y un reconocimiento de Él. Entonces no solamente el Señor te restablece en comunión con Él, que es lo que hoy celebramos, sino que también te da una nueva tarea. Él te dice, sos útil. Amén. ¿Cuántos pueden decir y recibir esta palabra de parte del Señor? El Señor te está diciendo, sos útil. Más allá de lo que hayas hecho, más allá de lo que consideres lo que sos, si realmente hay un arrepentimiento en tu corazón, no solamente Dios te restablece su relación con Él, su presencia, sino que te vuelve a usar y aún mejor. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta noche? Cambiame la plaquita, por favor. Y ahora sí. Miren, yo entiendo una cosa. Yo te voy a invitar ahí donde estás. Que podamos cerrar nuestros ojos.
A veces venimos con una expectativa puesta en algo que quizás queremos recibir, pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de lo que Él quiere decirnos. Y que puedas analizar tu corazón, y esto es ponerte a cuentas con Él, antes de servir la mesa. Tómate 2 segunditos ahí donde estás, no me mires. Simplemente es ahí vos y el Señor. Tómate ese trabajo de pensar, quizás estás en la casa, en el patio del sumo sacerdote. Quizás estás siendo presionado. Quizás estás siendo juzgado. Quizás te están presionando en tu fe. Y si frente a eso has negado al Señor, no has hablado de Él, no te has identificado con Él, eso es negarlo. El Señor vuelve su mirada a vos y te mira. No te dice nada, no te reprocha. No es una noche de reproches, sino es una mirada de restauración. Es una mirada de una nueva oportunidad que el Señor te da. Si estás ahí, quizás estás en los momentos que ya pasó, estás en el tercer día en tu vida, de donde el Señor está martillándote, está puliendo tu vida, tu corazón, tus acciones, tus actitudes. Déjalo, aunque duela, déjalo, porque el Señor sabe hacer su trabajo. Déjalo que Él siga martillando, déjalo que Él siga procesando tu vida. Yo sé que es doloroso, a todos nos cuesta, y quizás todos estamos en ese proceso de restauración, pero déjalo que el Señor trabaje ahí. Quizás estás en la parte donde el Señor ya está pintando tu mesa. Quizás estás en ese proceso y esperando ese momento íntimo con el Señor, como la tuvo Pedro, que la palabra no dice absolutamente nada de ese encuentro, porque es personal, porque es íntimo, es solamente vos y Él. Es donde el Señor te quiere hablar pura y exclusivamente a vos. Y te da la oportunidad de decir todo lo que te pasa en tu interior. Si estás justificándote, quizás llevas 3 días, llevas semanas, llevas años justificándote. Y como te decía, el único que te puede justificar es el Señor. No te justifiques más de tus acciones. Rendícelas al Señor. El Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y reconocerlo. Qué maravillosa oportunidad que el Señor nos da en esta noche. Y quizás estás en el proceso del laqueado, donde el Señor está sacando brillo de vos. Y quizás te está preguntando, Ale, Juan, Pedro, Flor, Mari, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a darlo todo? Es donde el Señor penetra en lo más profundo de nuestro ser y te pregunta, ¿me amas? Y uno puede decir, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Quizás no llego a ese estándar de amor. Y puede ser, porque nuestro amor es limitado, es condicional, es imperfecto. Y el Señor va más profundo y te dice, Ale, Juan, Pedro, María, ¿me quieres? Con ese amor imperfecto, ¿realmente me quieres? Y que en esta noche podamos decirle, Señor, tú lo sabes todo.
solo tú conoces lo que hay en nuestro interior. Nadie más. Y así como estás, yo voy a invitar a los hermanos que puedan servir, que pueda levantarse al menos uno de cada mesa. Sin perder, no se distraigan, para que puedas recibir tu pan, tu vino. Le voy a invitar a uno solo de cada mesa que pueda pasar y que pueda servir. No perdas la comunión con el Señor, no empeces a mirar. No pierdas el enfoque del Señor. Y cuando recibas tu pan, tu copita, ese pan representa el cuerpo de Jesús entregado por cada uno de nosotros. Esa copa representa la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y cuando recibas tu pan y recibas tu vino, tu jugo, tu agua, apunta a ese momento personal e íntimo con el Señor, donde ni las escrituras van a hablar de eso. Si lo tenés ahí, si lo recibiste, cerrá tus ojos, orá al Señor, analizá tu corazón. Fíjate en qué etapa estás. Al principio decía, hay hermanos que hoy cumplen 20 años de servicio. Y esas personas, déjame decirte, han pasado por todos estos procesos. Fueron martillados, pulidos. Y aún así, con todos sus defectos, sus debilidades, pudieron sostenerse porque se sostuvieron de la mano del Señor. Aquel que da oportunidades, aquel que lo da todo. Si ya recibiste tu copita y tu pan, te voy a invitar a que puedas tomar el pan. Y ahí con los ojos cerrados puedas tener tu pan ahí. Y que le puedas decir al Señor, Señor, a pesar de todo, tú sabes. Tú sabes. Tú sabes cómo está mi corazón. Tú sabes cómo está mi vida. Tú sabes cómo estoy con mi familia. Tú sabes cómo estoy con mis hijos. Tú sabes cómo estoy con mis padres. Tú sabes cómo estoy con mi iglesia. Tú sabes cómo está mi servicio, cómo está mi entrega, cómo está mi pasión, todo. Señor, te damos gracias por este pedacito de pan que simboliza, Señor, tu cuerpo entregado por nosotros. Gracias porque a pesar de nuestras flaquezas, nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, tú no nos reprochas, solamente nos amas. Y fuiste a la cruz y moriste y lo diste todo. Ayúdame a mí a tener la misma actitud como tu Hijo. En el nombre de Jesús hago memoria. Amén. Y si tenés tu copa ahí, eso simboliza la sangre de Cristo, derramada en esa cruz. Simboliza cada gota, simboliza el precio, simboliza lo que vale tu vida para el Señor. Mirá si el Señor no nos ama.
Mirá si el Señor no dice, yo a vos te amo. Claro que sí. Yo a vos te amo. Y hacé de cuenta que el Señor te está preguntando en esta noche. ¿Me amas con todo el corazón? ¿Me amas y estás dispuesto a darlo todo? Inclusive mi vida como yo lo hice. Señor, te damos gracias por esta copa. Señor, porque simboliza todo. Simboliza nuestra fe, simboliza nuestra esperanza, simboliza, Señor, nuestra restauración, nuestra reconciliación contigo. Es lo más importante en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque trabajas en nosotros, pules nuestro corazón, pules nuestra vida, martillas nuestros corazones, nuestros pensamientos. Pintas, Señor, nuestras vidas del color de tu sangre. Pintas, Señor, y nos das el brillo necesario, Señor, para poder ser de bendición para otros. Y eso es gracias a tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús hacemos memoria. Amén y amén. Y ahí donde estás, yo te voy a invitar que podamos darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. El Señor restaura nuestra mesa. Dáselo bien fuerte. Dáselo bien fuerte. El Señor no se cansa de vos, no se da por vencido. Sale a tu encuentro constantemente. No te tardes, no te tardes. Amén.